Generalmente recibimos consultas acerca de qué tipo de sociedades podemos conformar. En estos pocos minutos intentaremos ver algunas de las características que tienen las sociedades existentes en este momento en el país. En Colombia en este momento existen 6 tipos de sociedades. Una, o la primera, podríamos hablar de las sociedades colectivas. Estas sociedades son las sociedades que a nuestro juicio podrían ser un poco complejas y seguramente encontraremos muy pocas en el mercado. Básicamente la diferencia o una de las características principales que tiene esta sociedad es que los socios responden patrimonialmente, solidariamente, por las acciones o por las responsabilidades que asume esta sociedad. El capital está dado en participaciones sociales. La participación de los socios o los votos de los socios básicamente están dadas no por el número de acciones, porque no existen en este caso, todos tienen la misma participación o todos tienen la misma posibilidad de participar. Nuevamente reitero que la principal característica de esta sociedad es la responsabilidad patrimonial de sus socios en las decisiones y acciones de esta compañía. De otro lado, tenemos la compañía o la sociedad limitada. Este tipo de sociedad tiene una particularidad importante y está dada en la participación o en el número de socios que hacen parte de esta sociedad. En el caso de esta sociedad, el número de participantes o el número de socios debe ser mínimo 2, pero máximo 25, cosa que no pasa en otro tipo de sociedades. Esta sociedad es muy importante y es muy particular porque toma elementos de las sociedades de personas, como la sociedad colectiva, y elementos de las sociedades de capital, como de la sociedad anónima. Y básicamente lo podemos ver en su conformación y en las posibilidades y poderes políticos que tiene cada una de las partes. Podríamos decir, o reglamentariamente, las empresas que prestan servicios de seguridad única y exclusivamente en el país pueden formar sociedades limitadas. En este caso, el nombre de los socios es conocido, tiene que conocerse porque obviamente para el gobierno nacional o para el Estado es muy importante saber qué tipo de personas o qué personas hacen parte de estas sociedades. Podemos hablar del intuito persona, es decir, estamos hablando de las personas que hacen parte de la sociedad, pero desde el punto de vista del capital también es intuito pecuniario, porque es importante o la participación social está dada en el número, no de acciones, pero sí en el número de la participación social que tenemos. Esta sociedad es una sociedad muy importante, existe en el país, y sobre todo porque única y exclusivamente las sociedades o las empresas que presten servicios de seguridad tienen que ser obligatoriamente sociedades limitadas. Pasamos también ahora a las sociedades en comandita, las encontramos en comandita simple o en comandita por acciones. En comandita simple, muy parecido a las sociedades limitadas o colectivas, en donde existen unos socios gestores y unos socios capitalistas en este caso, y la sociedad por acciones o comandita por acciones, en donde el capital aportado por los socios capitalistas está dado en acciones. Esa es básicamente la diferencia. Es importante aquí tener en cuenta que existen 2 tipos de accionistas, los socios gestores o de socios, los socios gestores, que son los encargados de la administración de esta compañía, y los socios capitalistas, pues que obviamente son los encargados de colocar el capital. Los socios gestores en este tipo de sociedades responden con su patrimonio en las acciones de la sociedad o en las decisiones de la sociedad, mientras que los socios capitalistas, al igual que en la SA, que la vamos a ver un poco más adelante, responden única y exclusivamente por el capital aportado. En el caso de las sociedades anónimas tienen una particularidad importante, y es que pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas tienen un número importante de personas, son sociedades que participan o que pueden participar en bolsa, es decir, sus acciones van a bolsa.
En cambio, las sociedades anónimas cerradas no pueden participar en bolsa. Para este caso, el número mínimo de personas son 5 personas, 5 socios los que pueden hacer parte de una sociedad anónima cerrada, y en el caso de las sociedades anónimas abiertas no puede ser un número inferior a 300. El capital está dado en acciones y la participación en política, en decisiones y demás de la sociedad dependerá del número de acciones que tengan las personas, diferente a lo que pasa, por ejemplo, en la sociedad colectiva, como ya lo mencionamos, que cada persona tiene el mismo estatus a la hora de participación, independientemente del capital aportado. Una de las principales sociedades que existen en este momento, tal vez la más nueva y la que más acogida ha tenido en el momento, es la sociedad por acciones simplificadas, es SAS. Es una sociedad que existe gracias a la ley 1258 del 2008, es decir, tiene algo más o algo menos de 10 años de existencia. Su precursor es el doctor Francisco Reyes, que logra combinar el derecho continental y el derecho anglosajón, y esa mezcla perfecta la convierte en una SAS. Esta es una sociedad con unas particularidades importantes. Una de sus principales características es que el principio, o existe el principio de buena fe de los socios. Esto quiere decir que estatutariamente se pueden pactar una serie de cosas que no se pueden pactar en otras sociedades. Importante también resaltar de esa sociedad, y es que el objeto que en las otras sociedades tiene que ser muy completo, que tiene que ser muy concreto, en la sociedad o en la SAS más bien, no necesariamente tiene que pasar. En la SAS, mientras el objeto sea legal, es posible. No tengo que escribirlo en la constitución de la sociedad. Esa es una de las características primordiales en la SAS. Otra, diría yo, que es de las más importantes, es que existe la posibilidad de que solamente tenga un socio. Podría uno decir que es complejo, pues que una sociedad, cuando uno habla de sociedad, siempre está pensando en más de una persona. En este caso, la SAS es posible que sea de una sola persona, una persona o una sociedad unipersonal. La característica de esta sociedad es que también está dada en acciones. Su participación está dada en acciones, sin embargo el poder político no necesariamente está dado al número de acciones que tenga, sino al tipo de acciones que yo tenga, y lo puedo pactar desde el mismo estatuto. Esa es son de las principales características que tiene esta sociedad anónima, o perdóneme, no sociedad anónima, generalmente se dice así, sociedad por acciones simplificada, que es la SAS. La mayoría o gran cantidad de empresas en este momento en el país han migrado a este tipo o a esta tipología de sociedades. Para este caso, al igual que la sociedad anónima, la participación o la responsabilidad de los socios está dada en el número de acciones o está dada hasta el capital aportado. Hay una salvedad importante y taxativa en la norma en este tipo de sociedades, y es que no existe responsabilidad de los socios en temas laborales y en temas tributarios como si existe en la limitada. Esto considero que es muy importante a la hora de evaluar qué tipo de sociedad podemos ver.